Gracias por seguir en Agenda Abierta. Estamos en comunicación directa con España para hacer una revisión de todo lo que está sucediendo. En las situaciones difíciles, en las de crisis, es donde hay que tomar decisiones y es donde quedan visibles las prioridades. ¿Cuáles son los puntos que se deben preservar, los que se deben cuidar y cuáles no? Bueno, los derechos reales, nos dice José García Rubio, secretario de Economía y Trabajo de Izquierda Unida, son los que están siendo afectados directamente en este momento. Volvemos entonces con usted, José. Y mientras tanto vemos en España en particular, ¿no?, esos indignados que nacieron ya hace casi un año, fueron modificándose en cantidad, en actividades, en consignas, también de alguna manera denunciando esto que hoy está tal vez más visible que nunca. ¿Esto puede hacer que cambie esa prioridad de la actual administración? Yo creo que no. La administración está decidida incluso a recurrir a medidas de represión, a medidas de orden público, para evitar que las reivindicaciones de los trabajadores, de los estudiantes o de los indignados se puedan llevar adelante. Ellos tienen una agenda muy decidida, como decimos aquí, van a por todas. Ha ganado la derecha en nuestro país, una derecha que no tiene ningún tipo de complejos, y las prioridades, a pesar de que en la campaña electoral se orientaron hacia la creación de empleo, una vez que el gobierno ha tomado posesión y empieza a tomar medidas, pues están dirigidas a mejorar la situación de los bancos y a reformar la legislación laboral para lograr que los trabajadores pierdan derechos conquistados, abaratar el despido y facilitar la vida a las grandes empresas fundamentalmente. José, durante muchas ocasiones vemos cómo se hacen visiones o recomendaciones incluso desde Europa hacia América Latina sobre la supuesta violación de algunos derechos humanos. Se habla mucho de la libertad de expresión, algo que no tiene fundamento, pero sí se repite una y otra vez. Pero, ¿qué pasa ahora con el tema de la vivienda? Usted nos hablaba de la educación, los derechos más fundamentales para continuar y tener una vida digna. ¿Qué pasa con quienes perdieron la casa por no tener empleo? ¿Se tienen que ir, tienen que abandonar su vivienda, su hogar, pero tienen que seguir pagando las cuotas? Efectivamente, la legislación española obliga a eso. No solamente se pierde el piso cuando no se puede pagar la hipoteca, porque naturalmente si alguien se ha quedado sin trabajo le resulta muy difícil hacer frente a las cuotas mensuales, sino que el banco se queda con el piso y además con el montante de la deuda pendiente por parte del que cogió la hipoteca. Es decir, la gente pierde el piso y sigue adeudando al banco durante toda su vida una cantidad muy importante de dinero. Nosotros estamos luchando en la calle con los indignados, con los que se oponen a que la policía llegue y saque de la vivienda al que vive en ella, lo expulse directamente, y además vamos a presentar toda una serie de medidas en el Parlamento que vayan a atajar legalmente esto. Las posibilidades de que el Parlamento lo apruebe son muy limitadas porque no tenemos la mayoría suficiente, claro, pero eso nos permite generalizar, extender y concienciar sobre este problema, que es un problema muy grave, máxime cuando la Constitución española reconoce el derecho a una vivienda digna para todos los ciudadanos. José, además de la vivienda, hablemos ahora en particular de la asistencia en la salud. Sabemos también que hay algunas zonas en particular en donde se le están retirando unas tarjetas de asistencia a quienes no tienen empleo, es decir, no tienen empleo, no tienen casa y ahora tampoco acceso a la salud. Efectivamente, en algunas comunidades autónomas se retiró la asistencia sanitaria a los desempleados. Esto se ha corregido porque logramos que se aprobara en el Congreso de los Diputados una medida para hacer universal la asistencia sanitaria. Pero los recortes están afectando a la calidad de esa asistencia. En estas fiestas de Navidad se han cerrado multitud de servicios de urgencias, lo que ha creado algunas dificultades para atender a enfermos crónicos o enfermos que tenían, por ejemplo, un ataque cardíaco, y las listas de espera para ser hospitalizados o para ser atendidos en los centros de especialidades o hacerse una prueba diagnóstica se han alargado extraordinariamente. Es decir, que el deterioro de la sanidad, que era una de las mejores de Europa, es evidente,
y lo están pagando los ciudadanos que obviamente no tienen recursos para recurrir a la sanidad privada. José, hagamos ahora un ejercicio, ¿no? Porque sabemos esa situación de crisis de deuda pública que sí existe en muchos países ahora en Europa. Y usted, como miembro de Izquierda Unida, si tuviera que hablar de esos recortes, de hacer algunos ajustes en las cuentas públicas, ¿qué sectores se deberían mantener intocables y cuáles otros sí se podían achicar en gastos y no en inversión para salir adelante con una economía productiva? Mire, ahí hay una necesidad evidente de preservar lo que hemos llamado el estado de bienestar, fundamentalmente las políticas de educación, de salud, de asistencia a la dependencia, de vivienda, y hay otras cuestiones que seguramente sería necesario racionalizar. Es decir, por ejemplo, hay obras públicas, licitaciones públicas, cuyos contratos se multiplican, el precio se multiplica por 2 o por 3 durante el periodo de ejecución de la obra, lo cual no tiene ninguna justificación cuando los procedimientos son transparentes y abiertos. Debe haber seguramente cuestiones poco confesables que incluso rozan el delito del encarecimiento de esos contratos. Naturalmente los beneficiarios son las grandes empresas, especialmente empresas de construcción. Pero no obstante esto, nosotros tenemos que decir que el problema de la economía española y de otras economías europeas, pero fundamentalmente de la economía española, es que la hacienda pública no recauda todo lo que debería porque hay un fraude fiscal enorme que protagonizan las grandes empresas y las familias más adineradas. Si hoy ese fraude fiscal en España se persiguiera, el déficit público en nuestro país no existiría. Hay más fraude que déficit. Por lo tanto, hay una vía muy importante de mucho recorrido para lograr los recursos que son públicos para sostener e incluso desarrollar el estado de bienestar. Perfecto, ahí está el planteamiento entonces. Bueno, y también nos quisieron hacer creer durante mucho tiempo que la política no tenía que ver con esos derechos. Claro que sí, son prioridades y decisiones políticas, ¿verdad? José, le mando un abrazo y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. José, recordemos, José García Rubio, ahora sí, recordemos, miembro de secretario de Economía y Trabajo de Izquierda Unida. Bueno,